Newton-Raphson mediante la forma polar de la ecuación para P y Q. Determine el número de filas y de columnas de la jacobiana. Calcule el error inicial de delta, el incremento de la potencia 3, iteración 0, y los valores iniciales de los elementos de la jacobiana de la segunda fila y tercera columna, de la segunda fila, segunda columna, y de la quinta fila, quinta columna, y use los valores especificados y los voltajes y los valores de voltaje iniciales estimados que se muestran en la tabla 9.3. Ok, yo desarrollé primero la ecuación de la matriz y me dio una matriz 5 por 5. ¿Por qué es 5 por 5 y no 6 por 6? Porque recordamos la teoría como en el nodo 4 se trata de un nodo PB. Esa matriz, esa se elimina una fila y una columna. Por eso queda 5 por 5. Vemos que la matriz en la primera fila me dio la derivada parcial de P sub 2 sobre delta 2. Y así sucesivamente van viendo la matriz desarrollada. Para no lo detallo, para no hacerlo tan largo. Y esa matriz, primera matriz, está multiplicando por la matriz delta 2, delta 3 y delta 4 y delta la magnitud del voltaje 2 sobre la magnitud del voltaje 2 y delta la magnitud del voltaje 3 sobre el voltaje 3, y eso nos dará el incremento, la matriz de los incrementos de la potencia reactiva y la potencia reactiva. Ok, primero vamos a encontrar, según el ejercicio, que fue lo primero que nos pidieron, encontrar a la fila 3, que es derivada parcial de la potencia 3, o P3, con respecto a delta 2, y la derivada parcial de P3 con respecto a delta 3, y así sucesivamente. Tengo la magnitud de voltaje 2 por la derivada parcial de la potencia 3 con respecto al voltaje, la magnitud del voltaje 2, y así sucesivamente. Y eso por el incremento del ángulo delta 3 o de delta 3 igual a incremento de la potencia 3. Empezando el primer paso, tenemos la siguiente ecuación, que el incremento de la potencia activa 3 en el nodo 3 es igual a la potencia 3 programada menos la potencia calculada. El ejercicio podemos conseguir en la tabla que está en el ejemplo 9.2, que es la tabla específicamente el 9.3, podemos encontrar la P programada. ¿Ok? Y la segunda ecuación que va a regir este ejercicio es la P, la potencia 3 calculada, iteración 0, va a ser igual al voltaje 3 al cuadrado por la conductancia propia de ese nodo más el voltaje 3 por el voltaje 1 por Y31, que es la impedancia que se une ahí, por el coseno de teta sub 3, 1 más delta sub 1 menos delta sub 3
más B3, el voltaje 3, ¿verdad? Por el voltaje 4, por Y 3, 4, por el coseno de teta 3, 4, más delta sub 4 menos delta sub 3. Bueno, sabemos que este método tenemos que convertir las admitancias en polares. Yo realicé Y3, 1, que viene de la matriz de la tabla 9.4, específicamente en la página 318. Buscamos la matriz Y3, 1, que no es más que menos 5.169561, más J25847809, que es igual a 26.35, porque esa es la magnitud. 96, se puede redondear. Y un ángulo de 101.30, 101.3, redondeando. La matriz, la impedancia Y31. Y la impedancia Y34, hacemos el mismo proceso y nos da 15.417.934 y el ángulo 101.3, al igual que la anterior. Y la conductancia propia de 333 va a ser igual a la conductancia que hay entre el nodo 1 y 3 más la conductancia que hay entre el nodo 3 y 4. Y eso nos dará 8.193267. Eso lo obtenemos de la tabla 9.2, específicamente en la página 317, el dato de esa susceptancia. ¿Ok? Sabemos que también, según la tabla 9.3 de la página 318, que el voltaje 3 es igual a 1, ángulo de 0. El voltaje 3, el voltaje 1, pero como buscamos el módulo, se pone el voltaje 3 es igual a 1 PU, se me olvidó ponerle PU, y el voltaje 3 igual a 1 PU, el voltaje 4 es 1.02 PU. Ok, entonces teniendo los datos, aplicamos, sustituimos en la fórmula esta que tenemos aquí, esta fórmula, sustituimos y vemos que el voltaje 1 obviamente es 1, el voltaje, perdón, 3 es 1 por la susceptancia propia, que ya la obtuvimos, más la admitancia Y, que mírenla aquí, la admitancia Y31, que es 26.35, 96.95, por el coseno de 101.30993 grados, más 1.02 por el voltaje 4, que es 1.02, por la admitancia Y34, que es 15.417934 coseno de 101.309993. Ok, desarrollamos eso y nos queda que la potencia 3 calculada es igual a menos 0.06047. Ya tenemos una pata de la solución. Luego, ok, para obtener la fila 3 de la jacobiana, recordamos que ese es la derivada parcial de P sub 3 con respecto a delta 2
nos basamos en esta fórmula general, donde dice que P sub 3 es igual al voltaje 3 al cuadrado por la susceptancia, la conductancia propia de ese nodo más la sumatoria de n igual 1 y n siendo obviamente diferente de i hasta n por el voltaje 3 por el n voltaje por la susceptancia del nodo 3 hasta el nodo n por coseno de delta sub 3 sub n más delta sub n menos delta sub 3, menos delta sub 3. Ok, esa ecuación tenemos que derivar esa ecuación con respecto a delta sub 2. Si aplicamos derivada a esa primera ecuación, vemos con respecto a delta, el primer término no contiene delta. Por ende, es una constante. Y la derivada de una constante sabemos que es 0. Por eso no se coloca aquí. ¿Ok? Luego nos queda un producto que es voltaje 3 por el voltaje n por la susceptancia, por el coseno de esos ángulos. Y ahí tenemos una derivada del producto y sabemos la regla de la derivada del producto. La derivada del producto es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Si derivamos a B3 por Bn por la susceptancia Y3n con respecto a delta nos da 0. O sea que el primer término de esa derivada es 0. Ahora, la segunda opción, la otra derivada es la primera por la derivada de la segunda. Colocamos la primera que es B sub n, perdón, B3 por B2 por Y sub 3, 2. ¿De acuerdo? Pero la derivada del coseno es menos seno. Por eso tenemos este negativo delante de la ecuación y copiamos los ángulos. A diferencia que el n va a ser sustituido por el 2 del delta que está en el denominador, donde dice derivada parcial de P3 con respecto a delta 2. Pero según el diagrama, como el nodo 3 y el 2, según la figura que tenemos aquí arriba, el nodo 3 y el 2 no tienen contacto, no tienen admitancia, o sea, la admitancia ahí es 0. Por eso, como la admitancia es 0, esa derivada, esa parte de la matriz jacobiana va a dar 0. ¿De acuerdo? 0. Ok, seguimos. Pero la derivada parcial de la potencia 3 del nodo 3 con respecto a delta 4 es igual, ya no tenemos que volver a derivar porque va a ser lo mismo, va a ser menos el voltaje 3, en este caso, por el voltaje 2, por la admitancia que hay entre esas dos barras, la 3 y la 4, por el seno de esos ángulos que están ahí, esa sumatoria de ángulos. Ok, sabemos que Y34 que calculamos anteriormente es 15.417934 y el voltaje B3 es 1, pero el voltaje 4 es 1.02. Entonces, desarrollando eso, por el ángulo de la admitancia, que es 101.30993, tendremos que la derivada parcial de delta 4 va a ser igual a menos 15.420898. PU, eso en PU. Ok.
Ya, ya tenemos varios valores para resolver la situación. ¿Ok? Entonces, delta P, o sea, la derivada parcial de P3 con respecto a delta 3 va a ser igual. Lo podemos encontrar en nuestro libro, específicamente en el ejemplo 3.9.5 que estamos tratando en la página 332. Tenemos que la derivada parcial de la potencia 3 con respecto a delta 3 va a ser igual a menos la derivada parcial, abrimos paréntesis, la derivada parcial de P3 con respecto a delta 1 de más la derivada parcial de P3 con respecto a delta 2 y con respecto a delta 4, más con respecto a delta 4, así sucesivamente. Ok, tenemos que calcular la derivada parcial de P3 con respecto a delta 1 para poder obtener la derivada parcial de la potencia 3 con respecto a delta 3. Y utilizamos la siguiente fórmula, que viene de la derivada de la primera fórmula que derivamos arriba. Y eso nos va a dar menos voltaje 3 por el voltaje 1 por la admitancia que une al nodo 3 con el nodo 1 por el seno de delta sub 3, 1 más delta 1 menos delta 3, que son esos ángulos que se relacionan ahí. Aplicamos sustitución, sabemos que B3 es 1 y B1 es 1, pues son voltajes por unidad en 1, es la unidad, y la admitancia Y31 que calculamos será 26.3596, o podemos redondear, seno de 101.8993, que es el ángulo de esa admitancia. Y tenemos que, resolviendo eso, tenemos que la derivada parcial de P3 con respecto al delta 1 es igual a menos 25.8. Podemos dejar. Ok. Sustituyendo la fórmula de derivada parcial de P3 con respecto a delta 3, sustituimos menos 25, menos, ¿verdad? Abrimos paréntesis, menos 25.8, más 0, que es el valor de delta P con respecto de derivada parcial de P3 con respecto a delta 2, nos da 0, menos la derivada parcial de P3 con respecto a delta 4. Eso nos dará menos 15.442. Y por ahí se va. Ok, al final obtenemos que la derivada parcial de la potencia 3 con respecto a delta es igual a 41.268706 en PU. Ya hemos tenido varios valores interesantes. Ok. Continúa. Wow, al parecer se me saltó una página. Ay, déjame ver si está aquí. Parece que me faltó una página tirar. En fin. ¿Ok? Ok, estamos aquí, disculpen. Ok. Entonces, para obtener el incremento, que es uno de los de la línea 3, para obtener el incremento de la potencia 3, va a ser igual, que esa forma la puse allá arriba, a la potencia programada, que en este caso no lo facilita la tabla que está a principio del capítulo.
que es en el nodo 3, que es la potencia programada, que es 200, como se lleva por unidad, se divide entre 100 MVA, da 2. Y esa, como se trata, un nodo que entrega potencia, potencia, por eso es menos 2, se pone menos 2, y menos 0.0647 es la potencia calculada, que calculamos más arriba. Y eso nos da que el incremento de P3, de la potencia 3, es igual a menos 1.93953 PU. ¿Ok? Seguimos. Ok. Tenemos la siguiente fórmula, que es, para continuar, que P3 es igual al voltaje 3 cuadrado por la conductancia propia, en este caso 3,3, más la sumatoria de eso que está ahí, más coseno del ángulo. Ok, para obtener el módulo del voltaje, o el módulo del voltaje por la derivada parcial con respecto al voltaje 2, va a ser igual a esa derivada, a derivar esa ecuación. Derivamos esa ecuación con respecto al voltaje 2, en este caso, con respecto al voltaje 2. Ok, si derivamos el primer término, vemos que da 0 porque no hay voltaje 2. Se considera V3, voltaje 3 al cuadrado, por la impedancia propia, se considera una constante y sabemos que la derivada de una constante es 0. Ok, tenemos la derivada de un producto. Aquí pasa un caso especial, por ejemplo, derivada del producto, que va a ser la derivada del primero por el segundo, por la derivada, más la derivada la derivada de la primera por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. En este caso, si derivamos a B3, B2, Y3, 2, tendremos que va a ser igual a B3, realmente sería igual a B3 por Y2, pero como está multiplicando el módulo de B3 en la igualdad, para que dé igual, se queda B3 por B2 por la substancia que lo une, por el coseno de esos ángulos. Ya que si yo digo la derivada del coseno con respecto a ese ángulo va a ser 0 porque no tengo voltaje en esa parte, en esa derivada. Porque es con respecto al voltaje 2. Ok. Pero, esa operación del módulo del voltaje 2, derivada parcial de P2 con respecto al voltaje 2, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si nos vamos al diagrama, 3, la substancia 3, perdón, la admitancia 3 y 2 es 0. O sea, no hay comunicación entre ellos. No hay conexión entre ellos directo. No hay conexión directa. Ok, ya tenemos otro valor. Entonces, tenemos que la derivada parcial, obviamente el módulo del voltaje 3, la derivada parcial 3 con respecto al voltaje 3, en este caso utilizamos una fórmula que hay en su libro, en el libro, en este capítulo,
porque ya ahí se trata de que tenemos en todas las variables, vemos que está el 3 presente. Y hay una fórmula que nos facilita eso. La buscaré más adelante, que más adelante la marqué. Creo que, mira, yo la marqué, más adelante la muestro. En fin, que eso nos dará la potencia 3 calculada, que la calculamos, más el voltaje 3 al cuadrado por la conductancia propia. Sustituimos cada quien por su valor y eso nos dará 8.13 PU. Obtuvimos otro valor y al final, si vemos el incremento de P, que fue el que nos pidieron en la fila 3, vemos aquí que el primer, si se van a la página, déjame especificar, a la página 333, ven que la 3 da a sí mismo 0, 41.26, menos 15.42, 0, y nos da 8.3. Y tenemos el delta P3, delta P o el incremento de la potencia 3, nos va a dar menos 1.940. Ya tuvimos la fila 3. Ok, no sé, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, estamos aquí. Sí, te escuchamos. Si quieren, no sé si Están durmiendo esos muchachos. No, maestro. Profe, sigo. No, Sí, dale para allá. No, nadie está durmiendo aquí, profesor. Todo el mundo está activo. Lo que estamos sorprendidos, maestro. Yo sé un poquito de eso y estoy poniendo mucha atención a lo que está diciendo. Yo estoy asustada. Ok, vamos a la fila 2 de la jacobiana, que es la primera, en la página 3.3. Yo la detallé aquí. Es interesante ese tema. Una vez que se empieza, se hace un poquito fácil. Ok, la fila 2, la fila es la primera fila, pero la 2, como recordamos que el nodo 1 no se itera porque es el nodo de referencia. Entonces sacamos esa fila, la primera fila, y dice que la derivada parcial de la potencia 2 con respecto a delta 2 por la derivada parcial de la potencia 2 con respecto a delta 3 y la siguiente con respecto a delta 4. El módulo de voltaje 2 por la derivada parcial de P2 con respecto al voltaje 2 y el voltaje 3 por la derivada parcial de P2 con respecto al módulo del voltaje 3 por delta, el incremento de delta 2, que va a ser igual al incremento de P2, y procedemos a calcular. Entonces, es una fórmula muy importante que el incremento de la potencia 2 va a ser igual a la potencia 2 programada menos la potencia 2 calculada. Entonces, la potencia 2 calculada, iteración 0, va a ser igual al voltaje en la barra 2 al cuadrado por la conductancia propia más el voltaje 2 por el voltaje 1 por la admitancia que une esos dos voltajes por el coseno de delta sub 1 más delta sub 1 menos delta sub 2 más el voltaje 2 por el voltaje 4 más por la admitancia que une esas dos barras por el coseno de esos ángulos que son teta sub 1 y ustedes han oído todo esto. Bueno, por consiguiente, tenemos que llevar, necesitamos
convertir esas admitancias en cantidades polares, utilizando Pitágoras y tangente inversa de la parte real con respecto a la parte imaginaria. Nos va a dar ese ángulo nos va a dar 78 puntos y pico, pero como está en el segundo cuadrante, le restamos 180 y eso nos dará 101.30993. Entonces la admitancia, la magnitud de la admitancia Y21 es igual a 19.456623. Y la admitancia Y24 será igual a 26.359696 y su ángulo. Y la admitancia, la conductancia propia de esa barra va a ser igual si la podemos conseguir en la tabla que se encuentra en la página 317 específicamente, la tabla 9.2. Podemos encontrar la conductancia de la barra de la 1 a la 2 más la conductancia de la barra 2 a la 4, y eso nos dará 8.98519. Ok, voltaje que tenemos que tomar en cuenta, el voltaje 2, que es igual a 1 PU, el voltaje 1, que es igual a 1 PU, y el voltaje 4, 1.02 PU. Entonces, la potencia 2, iteración 0 calculada, sustituyendo esos valores, 1 al cuadrado por 8.98, que es la conductancia, más 1 por 1, que es el voltaje 2 por el 1, no va a afectar nada, pero lo pusimos para desarrollar. Más la admitancia Y21, que es 19.456623, por el coseno de esos ángulos, que es 101.3099, más el voltaje 1 por el voltaje 4, que es 1.02, por la admitancia Y24, que es 26.35, por el coseno de 101.30993. Y desarrollamos esas operaciones aritméticas y tenemos que la potencia calculada será a menos 0.103589. ¿Ok? Ya tenemos una pata. Bueno, y sabemos que la potencia 2 programada que se encuentra en la tabla 9.3, este ejercicio se hace con muchas tablas, 9.3 nos dan que la potencia de ese nodo, del nodo 2, la potencia activa, es 170 MVA, como se lleva por unidad, se divide entre 100 y da 1.7. Como se trata, debí ponerle un negativo, como se trata de un nodo de carga, es negativo. O sea, un nodo que entrega potencia se coloca negativo. Menos que ese negativo, el siguiente negativo es de la fórmula, la potencia 2 calculada, que calculamos anteriormente, que es menos 0.103589. Y eso nos da que el incremento de P2 es igual a menos 1.5964. Eso es interesante. ¿Ok? Aquí tenemos una fórmula que vamos a usar un poquito más abajo. Tenemos que la derivada parcial, que es algo que necesita, la derivada parcial de P2 con respecto a delta 2 es igual a menos la derivada parcial de potencia 2 con respecto a delta 1, más con respecto a delta 3, más con respecto a delta 4. ¿Ok? Pero tenemos que calcular delta 2 con respecto a delta 1. O sea, potencia 2, la derivada parcial de la potencia 2 con respecto a delta 1
y la calculamos aquí simplemente con la fórmula que está aquí, que dice la derivada parcial de la potencia 2 con respecto a delta 1 va a ser igual a menos el voltaje, porque recuerden que tenemos que derivar la potencia 2. Haciendo el mismo proceso explicado anteriormente, el primer término de esa ecuación da 0, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el término siguiente, tenemos la derivada del producto, aplicamos la derivada del producto y eso nos va a dar menos el voltaje 2, el módulo del voltaje 2 por el voltaje 1, por la subsectancia entre esos dos puntos, por el seno de esos ángulos, teta y demás hierbas aromáticas. Ok, sustituyendo... Sí, dígame. ¿Usted calculó las correcciones? Las correcciones no, profesor. Yo armé la matriz jacobiana. Yo calculé todos los elementos. Todos lo calculé entero. Usted calculó la matriz jacobiana y los errores. Los errores yo no llegué. Los delta yo los incrementos yo lo calculé. ¿Aló? Se está cortando, profe. Dígame ahora. Yo calculé los delta P y los delta Q. Esos son los errores. Bueno, sí, yo lo calculé. Al final yo se lo voy mostrando. Mira aquí el error que es el incremento P2, mírenlo ahí, que me dio menos 1.596.4. Ok, continúe, está bien, continúe. Ok. En fin, eso me da menos 19.078789. Ok. Seguimos. Ok. Entonces, la derivada parcial de P2 con respecto a delta 3, utilizamos esta fórmula que es bastante sencilla y sustituimos a cada quien por su igual. Pero nos damos cuenta que Y2, la admitancia 2,3, para no seguir calculando, es igual a 0. O sea, no existe. Por eso, ese valor nos da 0. Entonces, la derivada parcial de P2 con respecto a delta 3 es 0. Y seguimos calculando la derivada parcial de P3. Puse P3, pero es P2. P2 con respecto a delta 4. Sustituimos cada quien sus valores, como dije anteriormente, que todo eso está calculado. Y nos dan menos 26.364765. Ok, sustituyendo a P2 con respecto a delta 1, con respecto a delta 3 y con respecto a delta 4, nos da que la derivada parcial de P2 con respecto a delta 2 es igual a 45.443554 PU. Ya obtuvimos otra pata de la matriz jacobiana. Ok, esa es la primera. Obtuvimos el elemento 3 que da 0 y obtuvimos el elemento 4 que da menos 26. Ya eso lo calculamos. Ok. Ahora, el módulo del voltaje 2 de la derivada parcial de la potencia 2 con respecto al voltaje 2
se calcula de la siguiente manera, que es la potencia 2 calculada más el voltaje 2 al cuadrado por la admitancia propia de ese nodo. Y obtendremos que ese valor nos da 8.88166. Ese es el elemento, el cuarto elemento de la matriz jacobiana en la primera fila. ¿Ok? El último elemento de esa matriz va a ser 0 porque y2,3 es igual a 0. Voy a acelerar un poquito. Y esa matriz, los valores de esa matriz serían 45.4430 menos 23 menos 26.36. Todo eso por delta X, delta 2. Y el error de la potencia nos da 1 menos 1, no lo puse aquí, pero es menos 1.596. Hay un error ahí, pero es negativo eso. Entonces, vamos al 4. Al 4 es el mismo proceso anterior. Del nodo 4 de la fila 3, en la que tiene el número 4, tenemos que la derivada parcial de 4 con respecto a 2, la derivada parcial de 4 con respecto a delta 3, a delta 4, y el módulo del voltaje 2 por la derivada parcial de P4 con respecto a 2 y con respecto a 3. Por delta 4, delta 4, por el incremento va a ser igual al incremento de P4. Ok, obtuvimos como anteriormente, llevamos la admitancia siguiente, la Y42, Y43, la llevamos a polar y obtuvimos la admitancia propia del nodo 4, que es utilizando la misma tabla, podemos obtenerlo. Utilizando la fórmula general y derivando esa fórmula con respecto a delta 2, obtendremos esta fórmula que es menos B, voltaje 4, voltaje 2 por la admitancia 4,2 seno de teta 4,2 y por ahí se va. Sustituyendo esos valores por su igual, sabemos que el voltaje 4 1.02 por 1, la admitancia Y2,4, que va a ser 26.35, y el ángulo por el seno del ángulo de la admitancia. Y eso nos da menos 26.364665, que es el primer término de esa fila. Ok, entonces el segundo término de esa fila lo tenemos la misma fórmula, solo cambiando el voltaje 3 y la admitancia 4,3 que une esos dos nodos por el seno de esos ángulos, sustituyendo cada quien por su valor, tendremos que el segundo elemento nos da menos 15.420,899. ¿Ok? Para obtener la derivada parcial con respecto a delta 4 será menos, abrimos paréntesis, la sumatoria, abrimos paréntesis, la derivada parcial de P4 con respecto a 1, de P4 con respecto a delta 2 y de P4, derivada parcial de P4 con respecto a delta 3. En fin, seguimos. Y eso no dará esa fórmula nos ayudará a resolver esa incógnita. Pero primero tenemos que obtener este valor que dice que la derivada parcial de P4 con respecto a delta 1 va a ser igual a 0 porque
Como dije anteriormente, no existe conexión directa entre el nodo 4 y el nodo 1. Va a dar cero si lo calculamos, pero para evitar nuestro cálculo, nos vamos directo. Ok, entonces la admitancia, la derivada parcial de P4 con respecto a delta 4 va a ser igual a menos, sustituyendo cada uno por su valor, menos 0, menos 26.36, menos 15.42. Y eso nos va a dar, ese resultado es 41.78. Obtendremos el tercer valor de la matriz jacobiana. ¿Ok? Ya obtuvimos esos valores. Para obtener la siguiente elemento, nos vamos a la fórmula general que dice que P, utilizando P4, la potencia 4 va a ser igual al voltaje, al módulo del voltaje 4 al cuadrado por su admitancia propia, por la sumatoria cuando de n igual a 1, de n igual a 1, siendo n diferente de i hasta n. El voltaje 4 por el voltaje n, por la impedancia que une esos voltajes, por el coseno de esos ángulos. Ok, aplicando derivada a esa ecuación, tendremos esto, la siguiente. Y sustituyendo cada valor, voltaje 2, el voltaje 4, la admitancia Y42 y su ángulo, el coseno del ángulo, obtendremos que ese valor sería menos 5.27295 PU. Y ahí obtendremos el 1, 2, 3, el cuarto valor de esa fila. Y obtendremos, para el siguiente valor, que sería el módulo del voltaje 3 por la derivada parcial de la potencia 4 con respecto al módulo del voltaje 3, será dado por la siguiente fórmula que está ahí. No la voy a parafrasear. Sustituyendo cada cual por su igual, que sustituyendo valores, todos esos valores lo calculamos, obtendremos el último término de esa matriz, de esa fila. Y sería menos 3.084179. Ok. Ahora para calcular el error de la potencia 4 va a ser la potencia 4 programada menos la potencia 4. No puse 4, potencia 4 calculada. Primero calculamos la potencia 4. Potencia 4 calculada va a ser igual al módulo del voltaje 4 al cuadrado por la admitancia propia, más el voltaje 4 por el voltaje 2. Y la admitancia que une esos voltajes por el coseno de esos ángulos que relacionan esos voltajes, más el voltaje 4 por el voltaje 3 por la admitancia 4,3 por el coseno de esos ángulos. Sustituimos a cada cual por su valor y resolviendo esas operaciones aritméticas obtendremos que la potencia calculada será 0.1679096. Ok, sustituyendo ese valor por la fórmula, ya que el nodo 4, de ese diagrama, se trata de un nodo PQ, nos dan la potencia P,
generada y la potencia consumida. Por eso restamos 3.18, que es la potencia activa generada, menos la potencia de la carga, que es 80 megawatts, pero como estamos en PU, da 0.8. ¿De acuerdo? Y eso nos dará que la potencia programada es 2.38. Entonces, el error en P4 va a ser igual a 2.38 menos 0.167096. Y al final, el error nos va a dar 2.213, que si vamos a donde está la matriz jacobiana, que está al final, que está debajo de la matriz, obtendremos el tercer valor de esa fila, si lo podemos ver, de esa columna, que nos da 2.213. Espero que estén ahí y no me dejen solo. Ok. Si vemos la línea, la 4 de la parte, esa es la 4 de la matriz jacobiana, la parte de la potencia reactiva, nos da menos 26.365, menos 15.42, 41.78, menos 5.273, menos 3.084 por delta 4, y que eso va a ser igual al error, que será 2.213. Ok, vamos ahora, esta es más corta, esta es la potencia para la potencia reactiva de la matriz jacobiana. Vamos a obtener la primera fila, que sería delta, la derivada parcial de Q2 con respecto a delta 2, derivada parcial de Q2 con respecto a delta 3, con respecto a delta 4, el módulo del voltaje, la derivada parcial de Q2 con respecto al módulo del voltaje 2, y así sucesivamente. Y eso por el incremento del módulo del voltaje 2 sobre el módulo del voltaje 2, que va a ser igual al incremento o al error de Q2. Ok. De la ecuación 9.57 obtendremos el primer valor, que será la potencia 2 calculada menos el voltaje 2 al cuadrado por la admitancia 2,2. Ya calculamos la potencia 2 calculada, que la calculamos anteriormente, y eso va a ser menos 0.103589 menos la admitancia propia, que es 8.98519. Y obtendremos el primer valor, que nos dará menos 9.0888. ¿Ok? Ahora obtenemos la fórmula general, que está al principio del método de Newton-Raphson, que Q2 va a ser igual a menos el voltaje 2 al cuadrado por B. Esa es la susceptancia propia menos la sumatoria de n igual a 1, siendo n diferente de i hasta n, por el voltaje 2 B sub n, la susceptancia que une, por el seno de esos ángulos, ¿okay?, que están ahí. Entonces, la derivada parcial de Q2 con respecto a 3 va a ser la siguiente. Si aplicamos derivada a eso,
obtendremos esta ecuación. Pero como el valor, la admitancia Y 2, 3 es 0, por ende no vamos a perder tiempo calculando, introduciendo valores. Decimos que ese valor es igual a 0. ¿Okay? Obtendremos el segundo elemento de la fila. De la potencia reactiva, que es la 1, 2, 3, 4. La cuarta, si contamos. Elemento 2 de esa fila. Ok. Entonces, la derivada parcial de la potencia reactiva 2 con respecto a delta 4 sería igual a esa fórmula, menos el voltaje 2 por el voltaje 4 por la admitancia que lo une esos dos, por el coseno de esos ángulos, que ya lo he repetido varias veces. Sustituimos cada quien por su valor, con su valor, simplemente sustituir, y obtendremos el tercer elemento de esa fila, que es 5.2724. Ok, para obtener el valor del módulo del voltaje 2 por la derivada de Q2 con respecto al voltaje 2, va a ser igual a menos la derivada de la potencia 2 con respecto a delta 2 menos 2 veces el voltaje al cuadrado por la susceptancia propia. Esa fórmula es la 9.63 que nos va a ayudar a resolver ese ejercicio más rápido. Sustituimos cada quien su valor. Recordamos que eso lo calculamos anteriormente. El primer elemento. Y esto, la susceptancia propia, la obtendremos, que no lo he dicho, de la tabla, específicamente de la tabla 9.2, sumando la susceptancia de 1 a 2 de la barra 1, 2 y la susceptancia de la barra 1, 3, ¿verdad? Y restándole la conductancia en paralelo en esos mismos puntos, obtendremos ese valor. Y haciendo esa operación nos dará 44.232. Entonces, seguimos. El otro y obtendremos, el cuarto valor de esa fila. Y por último, con respecto a esa fila, el módulo del voltaje 3 por la derivada parcial de Q2 con respecto al voltaje 2 va a ser igual a 0, ya que la admitancia 2, 3 es igual a 0. Y obtendremos el último valor de esa matriz jacobiana. Ahora, el error de esa matriz va a ser igual, la matriz de error, a delta Q2 va a ser igual a Q2 programada menos Q2 calculada. ¿Ok? Tras esos valores, que es la susceptancia propia, recordemos que es negativo, menos 44.836078, y la admitancia Y21, que la calculamos anteriormente. Ok, y Q2 programada es menos 1.0535, que ese valor nos lo entrega la tabla, específicamente la tabla 9.3, cuando llevamos ese valor a PU. ¿De acuerdo? Como se trata de un nodo que se comporta como un generador, o sea, entrega potencia, por eso la Q2 programada es negativo, da menos 1.0
535. Ok, la fórmula general de la potencia calculada será menos el voltaje 2 al cuadrado por la susceptancia propia menos el voltaje 2 por el voltaje 1 por la admitancia que une esos nodos por el seno de esos ángulos, menos, que continúa la fórmula, voltaje 2 por el voltaje 4 por la admitancia que une esos voltajes por el seno de esos ángulos. Ok, aplicamos, sustituimos cada quien por su valor y obtendremos que Q2 iteración 0 calculada sería menos 0.607484. Y sustituyendo la primera fórmula que tuvimos ahí arriba con la, tendremos lo siguiente, menos 1.0535, que es la potencia reactiva programada de ese nodo, menos la potencia reactiva calculada, que es negativa. Operamos eso y eso nos da, ahí cometí un error, eso da negativo. No puse el negativo, pero imagínense, hay que calcular mucho. Eso nos dará menos 0.446. Y obtendremos el cuarto elemento de la matriz de error. Y vamos con la última fila. Espero que estén ahí, no se me aburran. Que he obtenido de la... Seguimos aquí. De la ecuación 3, que es la derivada parcial de Q3 con respecto a delta 2, con respecto a delta 3, con respecto a delta 4, el módulo del voltaje 2, con respecto a la derivada parcial de 3, con respecto al módulo, respecto a la derivada del módulo, del módulo del voltaje 2, y así sucesivamente con el voltaje 3, por el incremento del módulo del voltaje en 3 y el módulo entre el módulo de voltaje 3. Y eso va a ser igual a, el producto de esa matriz va a ser igual a delta sub Q3, o el incremento o el error en el nodo 3 de la potencia reactiva. Ok, vamos a calcular el primer elemento de esa fila. La derivada parcial de Q3 con respecto a delta 2 va a ser igual a 0, debido al nodo, a la admitancia que une esos nodos es igual a 0, no existe una unión directa, va a ser igual a 0. Ya obtendremos el primer valor. Con esta ecuación que se encuentra, que es la misma que calculamos aquí arriba, que es la 9.63, específicamente, ¿dónde estoy? Específicamente, podemos obtener a la derivada parcial de Q3 con respecto a delta 3, que va a ser igual a la potencia 3 calculada, que calculamos, menos el voltaje 3 al cuadrado por la conductancia propia, que está a su derecha. Ya esos valores fueron obtenidos de tabla y ahí tengo el valor de la potencia 3 calculada, que será menos 0.0647. ¿Ok? Entonces, sustituyendo cada quien por su valor, haciendo una sustitución, obtendremos que ese resultado me da 8.257 en PU. Obtuvimos entonces el segundo elemento de esa fila.
Entonces, el tercer elemento de esa fila se obtiene de la siguiente manera, utilizando esta fórmula. Q3 es igual a menos B3, el voltaje 3 al cuadrado, por la susceptancia propia de ese nodo, menos la sumatoria de n igual 1, cuando n, siendo n diferente de I hasta n mayúscula, por B, el voltaje 3 por Bn, n es el voltaje que, el valor del delta, por el seno de esos ángulos. ¿Ok? Derivamos esa ecuación con respecto a delta 4, aplicando la derivada correctamente, tendremos que eso va a ser igual a menos el voltaje 3 por el módulo, por el voltaje 4, por la admitancia que une, por el coseno de esos ángulos. Sustituimos cada cual por su valor y obtendremos que nos dará 3.084 PU, que es el tercer elemento de esa fila. ¿Ok? Entonces, el otro elemento que es el módulo del voltaje 2, derivada parcial de Q3 con respecto al módulo del voltaje 2 es igual a 0, porque la admitancia 3,2 que va a unir esos dos nodos es igual a 0. Y por último, en esa fila tendremos que calcular el módulo del voltaje 3 por la derivada parcial de Q3 con respecto al voltaje 2. Va a ser igual a menos, y esa fórmula la utilizamos atrás y especifiqué qué número es, será igual menos la derivada parcial de P3 con respecto a delta 3 menos 2 veces el voltaje 3 por la susceptancia propia. Y ahí al lado tengo los valores de la susceptancia propia del nodo 3, y tengo el resultado de la derivada parcial de la potencia 3 con respecto a delta 3. ¿De acuerdo? Entonces, por consiguiente, sustituyendo esos valores por su igual y sabiendo que el voltaje 3 es igual a 1, eso me dará 40.45, 8468 en PU. Y ya estamos acabando casi, no se me desesperen. Y por último, calculando el error, que es lo que nos falta, tenemos que el error de Q3 va a ser igual a Q3 programado menos Q3 calculado, que ya la calculamos. La programada es, o sea, no la hemos calculado. ¿La calculamos? No, la vamos a calcular ahora. Entonces, tenemos Q3 programado que nos da la tabla, que será menos 1.2394. Como vuelvo y repito, eso se encuentra en la tabla 9.3, en la página 318. Y es negativa, se coloca negativa, vuelvo y repito, yo siempre lo repito para que no se me olvide. Como es negativa porque se trata de un nodo que está funcionando como un generador, un nodo que funciona, que entrega potencia. Por eso es negativo. Ok, entonces obtenemos la fórmula general, que es Q3 calculada, iteración 0, sería igual a menos voltaje 3 al cuadrado por la susceptancia propia, menos el voltaje 3 por el voltaje 1, por la admitancia que los une, por el seno de esos ángulos, menos el voltaje 3 por el voltaje 4, por la admitancia que los une, por el seno de esos ángulos. Aquí, recordando, puse aquí recordando, o sea, para recordar, ve la susceptancia propia del nodo 3 es igual a menos 40.86
38, 37. En el libro da 38, 38, pero así fue que me dio, la calculé. Ok, Y 31, ya lo calculamos, que es 26, 35, 96, 96 o 95, y su ángulo 101.30993. Y la admitancia Y 34, que es 15.41, y su ángulo, su respectivo ángulo. Como siempre, sustituimos cada quien por su valor. Y la potencia Q calculada va a ser a menos 0.4, podemos decir 4048. ¿Ok? Y el error nos va a dar, sustituyendo la potencia Q programada menos la potencia calculada, obviamente que es negativa, nos va a dar el último elemento de esa matriz jacobiana, de la matriz de error, que es menos 0.834. Hasta aquí ha sido mi participación. Cualquier pregunta, estamos aquí. Bien, ¿qué pregunta sobre lo que se expuso ahí? Maestro, todos los ejercicios tienen esa similitud en la longitud. No, no todos. Porque es un ejercicio completo. El libro no lo hace, no lo detalla, pero pone los valores. Pero no todos los ejercicios son así. Lo importante es saber que hay un camino y que en ese camino hay operaciones que hay que hacer, y esas operaciones son fáciles si usted entiende el método, pero son dificilísimas si usted no lo entiende. Hay que entender el método. Preguntas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, voy a asumir que ustedes entendieron bien eso. Y hasta un examen se puede poner. Si hay algún error, usted me lo dice, si acaso. Yo solamente no estaba viendo la lectura que usted estaba haciendo, pero lo estaba oyendo todo. Y según lo que yo estaba oyendo, iba conforme a lo establecido. Para la clase que viene, sería importante darle continuidad a ese ejercicio y que se pueda calcular entonces las correcciones, se puedan calcular las correcciones. ¿Quién sabe cómo se calculan las correcciones? ¿Quién me dice? Gregory, ¿sabe cómo se calculan las correcciones? No lo sé, realmente no. Pues diga lo que no sabe. Y Juan Cipión, ¿sabe? Profesor, estaba copiando las verificaciones de Samuel, lo que estaba Manuel haciendo. Para aprendérmelo, ya yo veo que se puede. La pregunta Aunque es, no calcula la 100%, corrección. no estoy 100%, profesor. Okay. Bien. Profe, según el libro yo estuve viendo, yo no calculé las correcciones porque realmente
No pensé que era hasta ahí, pero yo estoy viendo, según la nota, con la fórmula 9.49 y la fórmula 9.50 se puede obtener esos cálculos. Bien. Miguel, ¿sabe cómo se obtienen las correcciones? Bueno, maestro, la verdad, no. Pero de que hay que estudiar ese tema porque veo que es un poco extenso y como bien usted mencionó, hay que darle óptica y practicarlo con las manos para que pueda quedarse grabado, que es un poco complejo. Pero las correcciones no las sé calcular más. Dionesis, ¿sabe cómo se calcula? No, maestro. Welvin Monero, ¿sabe cómo se calculan? Soy un poco dudoso ahí, profesor. Gilbert, ¿sabe cómo se calcula? No, maestro. Bien. Abran su libro en el ejercicio. En la página 333. Estamos aquí, maestro, ya. Bien. Hay una ecuación completa ahí en forma matricial, la que Fanuel calculó. Él calculó la matriz jacobiana completa y calculó también los errores. Simplemente las correcciones, después que usted busca los errores y la matriz jacobiana, con un simple despeje que usted haga ahí en esa ecuación matricial que está ahí, donde usted ve que la matriz jacobiana va al denominador, pero como no hay divisiones matriciales, entonces esa matriz jacobiana hay que buscarle la inversa. Y cuando usted le busca la inversa a la matriz jacobiana, la va a multiplicar entonces por los errores. Y eso le va a dar las correcciones. ¿Eso se entiende? Yo entiendo perfectamente. Es un despeje simple. Despeje simple, porque ya usted hizo los errores e hizo también la matriz jacobiana. Simplemente despejar las correcciones de ahí. Y le va a quedar una división de matrices que no se puede hacer, pero usted entonces a la matriz jacobiana le busca la inversa y la multiplica por los errores. Le va a hacer una matriz que usted va a multiplicar término a término, y esos términos que usted va a multiplicar le van a dar las correcciones. Entonces, lo que no es tan claro con eso, aprender ese método es como montar bicicleta. Si usted se sube en una bicicleta cuando usted nunca se ha subido, usted se va a caer inmediatamente, porque usted lo ve difícil. Pero una vez usted aprendió a montar bicicleta, usted hasta la calibra en una sola goma, después que usted aprende. Y hace muchísimas piruetas y muchas cosas, hace mucho wheelie, porque ya usted sabe el método. Pero al principio
usted no se lo sabía, no sabía montar la bicicleta, había que agarrarlo. Y yo recuerdo cuando estaba pequeño que yo me monté en la primera bicicleta, mi hermano me agarró y él me decía, te voy a soltar. Y yo dije, no me suelte, no me suelte, no me suelte. Pero yo iba duro, porque no tenía la agilidad. Así están ustedes cuando no se saben el método. Inmediatamente se lo sepan. Dicen, no, esto es muy fácil esto. Claro que es fácil si ya usted se lo aprendió. Bien, entonces, tienen esa tarea para la clase que viene. Espero que otra persona que no sea Fanuel pueda explicar esa parte. Para que me gustaría que todos dijeran que la pueden explicar esa parte cuando ustedes ya no tienen que, lo que pueden hacer es que lo que hizo Fanuel, ustedes lo revisan a ver si le encuentran cualquier cosita, se aprenden el desarrollo, que es bastante simple. Simplemente lo que tienen que hacer es, la matriz tanto por tanto, pues yo voy a hacer una matriz jacobiana tanto por tanto. La matriz jacobiana es la que hicimos ahí arriba, la ecuación me parece que 9.45, que está expresada en sus derivadas parciales. Hicimos otra matriz jacobiana para facilitarla, que contiene el término de M y de N. Usted coge la que se adapte a lo que usted está haciendo y puede determinar todos esos valores de esa matriz. Porque ya no son de que lo voy a coger de aquí y lo voy a poner aquí. No. Es a través de esa matriz jacobiana que hay que hacerlo. Entonces, todo el mundo debe dominar ese problema 9.5. Todo el mundo. Así que yo les exhorto que la clase que viene traigan esas correcciones hechas. Maestro. Adelante. Sí, con respecto al ejercicio, yo tuve una pequeña duda. No pude entender bien cuando habla del segundo cuadrante. O sea, según escuché que si está en el segundo cuadrante, se le resta menos 180. Pero no sé en ese caso cómo distinguir eso. Bien, es sencillo. Adelante. Yo explico de último. Si hay uno que quiere explicar, puede explicar primero que yo. Bien. Mire, los ángulos de 0 a 90, ese es el primer cuadrante. De 0 a 90, entre 0 y 90. Ahí está en el primer cuadrante. Cuando usted, por Pitágoras, usted busca el ángulo, si las componentes, en este caso, la parte real y la parte imaginaria, las dos son positivas, eso significa que eso está en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque el eje X positivo y el eje Y positivo me da el primer cuadrante. ¿Usted entiende eso? Si los dos están positivos, usted dice. Sí, si los dos son positivos, usted se pone en el eje X. Vamos a ver el eje cartesiano. Tiene 4 rectas. Una recta que va desde el 0 a la derecha. Eso es positivo. Una recta que va desde el 0 a la izquierda. Eso es negativo. Una recta que va hacia arriba, que es positiva, y una recta que va hacia abajo, que es negativa. Si usted se sabe esa parte, que ese es negativo, que ese es positivo y que esos son
cuáles son positivos y cuáles son negativos, usted puede igualar eso a cuando le dan un binomio de un número complejo. ¿Cuál es la parte real del número complejo? El eje X, ya sea positivo o ya sea negativo. ¿Y cuál es la parte imaginaria? El eje Y. Entonces, si usted tiene un número complejo que dice 2 más 5i, según lo que yo he explicado, ¿dónde cae ese ángulo? 2 más 5i. En el primer cuadrante. En el primer cuadrante. El primer cuadrante, porque el 2, que es positivo, va a caer en el eje X. Y el 5, que es positivo, el 5i, va a caer hacia arriba. Entonces, cuando yo tiro una recta de esos puntos, me va a quedar esa recta en el segundo cuadrante, en el primer cuadrante. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo tengo que mi valor es negativo de la parte real y es positivo en la parte imaginaria, ¿dónde cae ese ángulo? En el segundo cuadrante. Cae en el segundo. Cae en el segundo. Pero mi calculadora no me da ese segundo cuadrante. No me lo da. Divida, vamos a poner un ángulo cualquiera, divida menos 4 entre 5. Y dígame cuánto, y búscame la tangente inversa de saber cuánto le da. Menos 4 entre 5. Menos 5 o es lo mismo. Menos 4 entre 5, no importa. Menos 4 sería la parte imaginaria y 5 sería la parte real, porque se divide la parte imaginaria entre la parte real. Menos 4 entre 5. ¿Cuánto da eso? En su calculadora. La calculadora da menos 38.66. ¿Verdad? Sí, redondeado. ¿Y ese ángulo dónde está ese ángulo? Según lo que estoy explicando. Usted dijo que la parte imaginaria es negativa. En el tercer cuadrante cae eso. Está bien. El vector es 5 menos 4i. ¿Dónde está ese vector? En el segundo cuadrante. Ahora divídame 4 entre 5 y búsqueme la tangente inversa. Menos 4, ¿verdad? O 5 entre menos 4. Ahí el valor que el compañero dio, entonces habría que restarlo de 180, ¿verdad? Para que nos dé el 141.34 en el segundo cuadrante. Entonces, ustedes ven que su calculadora directamente no le dice dónde está ese ángulo. Ella no tiene la capacidad de hacer eso. Por eso es que se usan es mejor calcularlo como yo le digo. Usted lo asume sin tomar en cuenta el signo de la componente. No tome en cuenta el signo, simplemente divida lo positivo todos. Y después le va a dar el valor real positivo. Ahora usted lo lleva al cuadrante que usted necesite. Si el ángulo ya por los signos que usted ve en la componente, usted ve que le cae en el segundo cuadrante, usted tiene que ese ángulo que le da, restárselo a 180. Restárselo a 180. Y se le va a dar el ángulo real.
Si es en el tercer cuadrante que le cae, entonces usted tiene que sumarle al ángulo que le da 180 grados. Y si es en el cuarto cuadrante, lo puede poner negativo o resta el ángulo que le da de 360 grados. Y eso le va a dar el ángulo real. ¿Entendió? Maestro, yo voy a ver las grabaciones para poder memorizar eso bien. Bueno, pues está bien claro. Maestro, para Dionesis aprenderse eso nítido, debe de verlo presencial, como cuando usted no lo dio en potenciado. Ella de una vez lo va a entender presencial. Correcto, sí. Lo importante es saber los signos que tiene el eje cartesiano, que tiene 4 signos, 2 positivos y 2 negativos. Hacia arriba es positivo y hacia la derecha también. Hacia la izquierda es negativo y hacia abajo también es negativo. Entonces, cuando usted le dicen que su primera componente positiva es -4, parte real, ya usted sabe que tiene un punto en -4 que va hacia abajo o que va hacia la izquierda, dependiendo si es en el eje X o si en el eje Y. Y así usted puede orientarse de dónde está ese ángulo. Y al final hay que hacer 3 operaciones. O si está en el segundo, lo resto lo que me da de 180. Si está en el tercero, le sumo 180. ¿Quiénes están en el segundo cuadrante? Los ángulos que son mayores que 90 y menores que 180. Y en el tercer cuadrante están desde 180 hasta 270. Y en el cuarto cuadrante están de 270 grados hasta 360 grados. Ahí es el truquito. Entonces tienen que saberse eso. Y también deben, para la clase que viene, hacer las correcciones de ese problema. Ya ustedes saben cómo se hace. Tienen que buscarle la inversa a esa matriz 5 por 5 que le quedó ahí. Y entonces multiplicarlo por los errores. Y ahí le va a dar entonces las correcciones. Vamos a pasar la lista. Gilbert Peña. Presente, Alexander, ok. Alexander Cuello. Welmin Monero. Presente, maestro. Onoel Garavito. Presente. Víctor Castro. Presente, maestro. Miguel Tejeda. Presente, maestro. Wilfrani Fanini. Presente, maestro. Frandis Soto. Presente, maestro. Gregory Nolasco. Presente. Cristian Marte. Presente, maestro. Ok. Juan Fabio Cipión. Presente, profesor. Álvaro Sosa. Presente, maestro. Fanuel Jiménez. Presente, maestro. José Miguel Javier. Presente, maestro. Eduardo Jiménez. Presente. Raibel González. Presente. Máximo Mejía.
Presente. Dionisi Dicen Acosta. Presente. Eurides Jonathan Herrera. Presente. Bien. Pasen buenas noches todos. Maestro. Profe. Maestro, Dígame. es con respecto al viaje, es Miguel que le habla. No sé Sí, diga. si ya la carta fue emitida, si fue entregada a Sí, ya Pichardo, se depositó. porque aquí el ingeniero me pidió una copia de la carta recibida para él poder dar un poco de seguimiento ya con la carta recibida, para él poder hablar con los ingenieros allá. Yo se lo voy a mandar al celular suyo para que usted se la presente, para que la imprime y se la presenta, o por el celular, ¿verdad? No sé. Sí, no, claramente por el celular. Y yo sé ya la empresa, yo la imprimo y se la paso a él para que él no. Yo sé que con Pichardo se logra, pero si también se puede un empujoncito más, es mejor. Entonces, dígame su número, Miguel. 809 752 Sí, 9650. está bien. Yo se lo pido. Maestro. Adelante. Creo que en una ocasión usted dijo que tenían que mandar listado con la cédula y los nombres, ¿verdad? Porque esa era como la admisión, la cantidad de personas que iban a... Entonces, ahorita yo recibí de Pichardo un listado, pero tiene una cantidad muy cercana a la de este grupo. Esas son la gente que van y ya. Van la gente de subestaciones. Eso es un grupo. Van la gente de potencia. 2. Ese es otro grupo. Potencia 2 y subestaciones. Van la gente que están en el laboratorio de centrales. Ese otro grupo van 3. Van la gente que están en un laboratorio de centrales que se va a abrir ahora en el segundo módulo. Van 4. Y van la gente que están en un laboratorio de línea de transmisión que se va a abrir el mes que viene. O sea que son 5 grupos que van. Yo mandé a recoger las firmas de los de potencia 2. No sé si usted tiene ese listado. No, yo tengo el de este grupo y... No, se le pasó ese a Pichardo. Comuníquese con Pichardo. A Pichardo se le pasó el de potencia 2, el de subestaciones y lo de los laboratorios. Yo solo entregué a él que lo saqué del sistema. O sea que él tiene todas las personas. Se lo entregué el sábado, los últimos 2 grupos. Es decir, que comuníquese con Pichardo para que se pongan de acuerdo y con la gente que va para el viaje. Entonces usted hace un listado y saben cuántas personas van. Excluyendo las personas que están en 2 grupos, que hay gente que tiene 2 clases conmigo, tienen varias, ¿verdad? O sea que no se pueden poner eso repetido, pero pueden tener una idea de más o menos cuánta gente van. Vamos a suponer que vayan 60, por decir una cosa. De esos 60, hay gente que se retiran y dice, no, yo me voy a retirar porque me está yendo mal en la materia, pero eso no lo sabemos. Los que se van a retirar de subestaciones, no lo sabemos. Los que se van a retirar de potencia 2, tampoco lo sabemos. Es decir que se hace un promedio. Bueno, son 60, vamos a suponer que se retiren 5, se retiren 10.
Hay que buscar una guagua como para 50, vamos por decir una cosa. ¿Usted entiende? Sí, entiendo. Pero es por eso mismo, porque como hay que coordinar el transporte, Sí. hay que tener una idea muy cercana a la cantidad de personas que van. Pero voy a hablar con él bien, porque la lista que él me pasó, yo creo que no llega ni a 30 personas. Bueno, pues si no llega a 30, pues alquilamos una guagua de... Lo que yo le estoy diciendo es que, ¿cuándo usted habló con él? ¿Cuándo le pasó esa lista? Como a las 5 de la tarde hoy. Él le pasó una lista que yo le imprimí del sistema. No, él me pasó básicamente un Excel que yo le pasé con este grupo y algo más que le agregó. Pero no me pasó algo que se pareciera a una lista como que usted le pasó así, con matrícula, esas cosas. ¿No? Sí, yo le pasé 2 listados que saqué del sistema. ¿Verdad? Que son estudiantes que todavía no han cogido clases, sino que el primer sábado del mes que viene, ahora en una semana o 2, se van a ingresar, y esa gente lo vamos a invitar para allá. Y dígale que se lo dé por materia. Dile, mira, Richardson me dijo que van 3 laboratorios y 2 teorías. Las teorías son subestación y potencia, 2 laboratorios centrales y 1 de línea de transmisión. Dígale que le dé los listados por secciones, para que ustedes más o menos sepan cuánto van de cada sección, y entonces suma al final y ahí tiene el total. Bien. De acuerdo. Gracias, maestro. Ok. Pasen buenas todos. Igual, gracias a todos.